En el mismo espacio en el que transcurre nuestra vida cotidiana hay un mundo que desconocemos. Me llamo Lourdes Gómez y voy a unir mis dos pasiones, el periodismo y la investigación, para sacar a la luz lo que se esconde detrás de muchos casos que pueblan la crónica negra. Porque como dicen los forenses, los muertos siempre hablan. Y sus palabras permanecen escritas en el aire. Aseguran algunos investigadores que teorizar sin tener datos es un error, que lo verdaderamente importante de una hipótesis es que se pueda acomodar a los hechos, y no al contrario. Uno de los crímenes que más repercusión tuvo entre los cacereños se resolvió así, una historia que comenzó un lunes de marzo de 2013 con la muerte de un conocido matrimonio de Cáceres. Es lunes por la mañana y uno de los hijos de Manuel y Consuelo lleva a los niños al colegio. Al pasar por la empresa de su padre ve que no está abierta. Extrañado, llama a su mujer para que se acerque al domicilio de sus padres para comprobar que no ocurre nada. Al entrar en la casa se encuentra una escopeta sobre un sofá. Algo ha ocurrido. Recibimos una llamada en la comisaría, en la sala del 091, de esta mujer, de la nuera del matrimonio, y dice bueno, que se ha encontrado la vivienda, que la vivienda estaba cerrada, la escopeta en el sofá de la planta de abajo, y subió a la parte de arriba, donde estaban las tres habitaciones del inmueble, y comprueba que en las dos habitaciones donde dormían su suegro, ellos están dentro de la cama y aparece una de las habitaciones aparece bastante revuelta, con la ropa en el suelo, tirada en el suelo, los armarios abiertos, su suegro en la cama, tapado y aparentemente muerto, porque no responde a las llamadas que le hace, y su suegra exactamente igual. Es a partir de ahí cuando llama aquí a la comisaría y nos cuenta todo esto. Del caso nos enteramos a través de una llamada telefónica de una compañera del periódico que ese día estaba en el turno de tarde y por lo tanto nos llamó por la mañana, alertada, alarmada por la gran cantidad de presencia policial que había en el domicilio de la familia Barra. Ella reside precisamente en este barrio de la Mejostilla, conocido como Gredos, residencial Gredos, y así fue como nos desplazamos hasta allí inmediatamente para ver qué es lo que estaba sucediendo. Cuando llegamos a Gredos, con lo primero que nos encontramos es un espectáculo bastante sobrecogedor, todo lleno de policía científica, de gente que entraba y salía de la vivienda, y poco después, bueno, pues dos cadáveres que aparecieron y que al día siguiente se convirtieron en la foto de portada de nuestro periódico. Sin duda ha sido, creo que uno de los casos, uno de los sucesos que más me han sobrecogido a lo largo de mi carrera profesional. Un hombre y una mujer muertos, posiblemente asesinados. Comienza así la investigación policial. Los agentes realizan una inspección ocular para buscar pruebas. ¿Qué fue lo que encontró la policía en aquella casa? Una vez que se persona la comisión judicial, el juez de guardia en este caso y el médico forense, se hace una inspección de la vivienda y sobre todo de los cadáveres. Se destapa el cadáver del varón y comprobamos que tiene un impacto de bala, un impacto de un disparo en el abdomen, en la parte izquierda del abdomen. Y además presenta heridas de arma blanca en el cuello. La mujer presenta solamente un disparo de arma de fuego en la cara, que prácticamente le destroza la cara, y abundantes salpicaduras por toda la zona donde reposaba, la almohada, el cabecero de la cama.
estaba totalmente manchado de sangre, ¿no? Estaban los dos en pijama, tanto de la cama, y lo que nos llamó la atención es que el varón tenía las gafas de ver en su mano derecha, y eso nos hace indicar a nosotros que ha sido sorprendido mientras estaba leyendo. De hecho, había una revista encima de la cama. Detrás de su espalda tenía la almohada doblada, nos hace indicar, nos hace pensar a nosotros que estaba recostado sobre el cabecero de la cama leyendo en el momento en el que fue sorprendido y dispararon contra él. Es sumamente importante escrutar minuciosamente la escena de un crimen. Las pistas que lleven a su resolución pueden estar en cualquier lugar. La policía registró aquella vivienda de la Mejostilla, inspeccionando palmo a palmo las habitaciones en las que dormían las víctimas. La habitación en la que dormía el varón está totalmente revuelta. Los cajones de las mesillas están abiertos y algunos volcados en el suelo. El armario está con las puertas abiertas, toda la ropa que contenía estaba en el suelo. Encontramos también una cartera y entendemos que el que ha cometido los crímenes iba buscando algo. Lo ha hecho con una finalidad que entendemos que sería para buscar objeto de valor, dinero o objetos de valor. La habitación de la señora no estaba revuelta, a excepción de los cajones de la mesilla, que sí que estaban también sacados de su posición original, y alguno de ellos también volcado en el suelo. Ella está dentro de la cama y presenta abundante sangre en la cara, y todo el cabecero de la cama pues tiene también salpicaduras de sangre. Dos personas muertas, asesinadas a tiros. Este crimen tuvo una enorme repercusión entre la sociedad cacereña, y no solo porque hubiera ocurrido en una tranquila barriada de la ciudad, sino porque una de las víctimas era un conocido empresario de Cáceres. ¿Quién querría hacerles daño? ¿Alguien tenía algo contra esa familia? En este caso sí que contribuyó desde el punto de vista periodístico en la investigación que nosotros realizamos, o investigación paralela a la que desarrollaba el Cuerpo Nacional de Policía, lo conocida que era la familia. Entonces eso había generado en la ciudad una enorme conmoción y todo el mundo quería colaborar, ¿no?, para que se solucionara y se esclareciera el caso cuanto antes. Bueno, Barra era un empresario muy conocido en Cáceres. Él tenía una empresa de plásticos, además había sido representante de bebidas, residieron durante muchísimos años en el barrio del Madruelo, un barrio muy popular de la ciudad. Tenían 6 hijos, en fin, que estaban muy, ¿no?, interconectados con la sociedad cacereña. Como periodista, pues fue un caso realmente estremecedor, que tuvo una repercusión mediática impresionante, no solamente en Extremadura, no solamente en nuestro periódico, en la forma de tratar esa información ese día, con 5 páginas, una portada a todo color, con el suceso explicándolo con todo lujo de detalles, sino en todas las televisiones de este país, incluso de fuera, que vinieron a cubrir el acontecimiento. Un caso mediático en el que se continuaba trabajando para su resolución. Me pregunto si la forma en la que se encontraron los cuerpos puede aportar nuevos datos a los investigadores. Voy a hacer una visita a mi amigo Ignacio Lozano, un experto criminólogo, para conocer qué opina sobre el tema. Nacho, vengo a verte porque como detective y criminólogo puedes aportarme muchos datos acerca de un crimen que estoy investigando. Lo primero que me gustaría saber es si la posición en la que aparecen los cuerpos en la escena de un crimen nos ofrece alguna información. Evidentemente que nos ofrece cierta información que es muy importante para hacer el análisis forense. Según la posición en la que ese cuerpo apareciera, puede determinarse si hubiera un homicidio, un asesinato, si hubiera algún tipo de agravante como alevosía, ensañamiento, muy importante. Y también la distancia a la que se han realizado los disparos. ¿Se puede saber en un primer momento, analizando un poco la escena, la distancia a la que se ha disparado? Sí, en la primera inspección ocular que realizan los investigadores
pueden determinar fácilmente, entre comillas, si se ha producido a bocajarro o a quemarropa, que es el tipo de orificio que produce la bala, si es a mayor o menor distancia. Se dice que es a bocajarro porque es la forma que deja la bala al introducirse, es decir, al entrar en el cuerpo. Y también hay otro detalle interesante, serían las marcas que pueden producir un intento de asfixia. En este caso, al parecer, la persona no murió instantáneamente con el disparo, sino que se buscó otros métodos, como por ejemplo intentar asfixiarle. ¿Quedan marcas que nos indiquen que ha habido un intento de asfixia? Sí. En este caso en concreto el disparo fue en el abdomen. El abdomen no suele ser digamos, una muerte instantánea. Regresó al lugar exacto y lo asfixió con un cojín. Claro que producen marcas, producen unos estigmas o unas equimosis que, digamos, son los daños que se producen, las contusiones que se producen cuando la sangre se concentra y produce pequeñas heridas. También puede haber un tipo de lesiones internas, bien sea en la laringe, la tráquea, dependiendo un poco. En este caso fue un cojín no muy grande, con lo cual lo que hizo fue provocar la asfixia, y que se produce cuando digamos, hay una parálisis entre el oxígeno de los alveolos y la sangre. Hay también otro detalle, porque el cojín no fue definitivo, fue hasta la cocina, cogió un cuchillo. Las heridas producidas por arma blanca, ¿pueden hablarnos de ensañamiento, de si ha habido ensañamiento o no al producirse? Sí, sí que nos pueden decir que hubo ensañamiento. El ensañamiento se produce cuando no es la repetición de golpes, sino cuando se produce el daño de manera brutal, para producir más daño en la víctima. Y creemos que aquí se produjo un ensañamiento. No solamente intentó matarlo de dos maneras posibles, sino que para producir la muerte fue a la cocina, cogió un cuchillo y lo acuchilló en varias ocasiones. Nacho, hay otro aspecto que me inquieta bastante, y es la muerte de la madre. Se produjo por un disparo cuando estaba dormida. Cuando una muerte se produce así, ¿la persona llega a enterarse? Dependiendo del lugar donde esa víctima ha recibido el impacto, de la distancia de la bala. En este caso me acuerdo que fue en la cabeza, concretamente en la cara, a muy corta distancia o a bocajarro, con lo cual nos hace pensar que no resultaría, digamos, con más daño de lo preciso. Pues muchísimas gracias por aclararme estas dudas, Nacho. Gracias a vosotros y, bueno, detectives clave a vuestra disposición. El hallazgo de los cadáveres se produjo un lunes por la mañana. ¿Qué había ocurrido hasta ese momento? Las declaraciones de los vecinos del barrio ayudaron a reconstruir las horas previas al suceso. La última vez que se ve por el barrio a Manuel Barra y a Consuelo Quintanilla fue un sábado por la noche. El sábado por la noche se encontró a Manuel Barra en el bar donde él solía acudir todos los sábados, invitó a unos vinos a unos amigos, y a su mujer Consuelo la vieron también en un supermercado de la barriada al que acudía con relativa frecuencia. Extrañó mucho a los vecinos que el día siguiente, pues bueno, él no pasara por la tienda en la que habitualmente compraba precisamente el periódico Extremadura, ni ella acudiera a su cita para comprar el pan. Eso extrañó mucho al vecindario. La sociedad cacereña lo vivió con gran alarma. Hay que tener en cuenta que hacía tan solo unos años antes se había producido otro crimen en esa misma barriada, en el residencial Montesol, donde una sirvienta pues había acabado con la vida del matrimonio de la casa en la que estaba trabajando. En la inspección de la vivienda, la policía descubre que la persona que había accedido a la vivienda para cometer el asesinato del matrimonio no había forzado la puerta. Lo más seguro es que tuviera llaves de la casa, por lo que se comienza a buscar a alguien del entorno de las víctimas.
Y otra cosa que nos llamó muchísimo la atención es que en la habitación en la que dormía el hijo del matrimonio, que era el único hijo que tenía más hijos, el único hijo que vivía con ellos, aparece encima de la cama 8 cartuchos de escopeta, 2 de ellos percutidos, con lo cual pensamos que los 2 disparos con los que se había acabado la vida del matrimonio habían sido esos 2 cartuchos que estaban percutidos encima de la cama del chico este. Otra cosa que encontramos también en la inspección ocular fue un cuchillo de cocina que aparece en un mueble que hay en el pasillo que distribuye las habitaciones de la planta de arriba. El cuchillo aparece encima del mueble y nos llama la atención que no tenga sangre. Así como habíamos comprobado que el varón tenía heridas de arma blanca en el cuello, pensamos que podría ser el cuchillo con el que se le había apuñalado. Sin embargo, nos llamó la atención que no tuviese manchas de sangre. Luego, ya hablando con el forense y al destapar el cadáver y ver que tenía un tiro en el abdomen, no había tampoco mucha sangre o prácticamente nada de sangre en la zona del disparo, porque lo que tenía era una hemorragia interna a consecuencia del disparo, y probablemente ya cuando fue apuñalado en el cuello había poco riego sanguíneo y esa sería la causa de que el cuchillo ni se llegase a manchar de sangre. La escopeta que aparece en la escena del crimen pertenece al empresario asesinado. Según cuentan los hijos, el padre la guardaba desmontada en un trastero. Ese dato hace pensar a la policía que el autor de los disparos conocía el paradero del arma y se tomó un tiempo para montarla antes de cometer el crimen. Todas las pruebas que se van obteniendo comienzan a apuntar en una dirección: el hijo pequeño, que además vivía en el mismo domicilio. Viendo todo lo que observamos allí, enseguida las investigaciones las centramos en el hijo. Al hijo lo conocíamos, era conocido de los policías aquí de la comisaría, había estado detenido varias veces por delitos contra el patrimonio, sabíamos que era consumidor de sustancias estupefacientes, le llamamos por teléfono varias veces para tratar de contactar con él, a ver dónde estaba, no contestaba el teléfono, el coche había desaparecido, los hermanos no sabían nada de él, durante el domingo había quedado con gente y no había comparecido, o sea que la sospecha y las indagaciones policiales se dirigen inmediatamente hacia el hijo del matrimonio, el pequeño. Los vecinos también relataron, fue una información que publicamos en el propio periódico al día siguiente, que habían visto al hijo del matrimonio en un bar de La Madrila. Incluso había estado charlando con un chaval que estaba celebrando en un pub de esa zona de Copas de Cáceres su despedida de soltero. Lo vieron pues en condiciones normales, nada hacía sospechar pues lo que iba a ocurrir horas después. La policía trata de reconstruir los pasos dados por el hijo durante ese tiempo. Hablan con amigos, conocidos, personas que podrían haber tenido contacto con él durante esos días. Al final se encuentra una pista en Zafra. Había reservado una habitación en un hotel de la localidad pacense, aunque al final no la ocupó. Así que se montó un dispositivo de búsqueda en la zona que terminó dando resultado. No andaba lejos. Lo localizamos 2 días después. 2 días después lo localizamos en una población muy próxima a Zafra, La Lapa, de madrugada, a través de un lugar en el que él había estado, en concreto era un club de alterne, había estado allí durante esos días gastándose el dinero. Se había llevado de casa de sus padres, por lo que nos pudo decir uno de los hermanos, que su padre solía guardar dinero en casa, era un empresario que tenía pues algo de dinero siempre en casa pues, para pagar pues, eso, algún proveedor, algún gasto que tuviera, algún pago que tuviese que hacer. Ese dinero se lo había llevado. El hijo nos hablaba, uno de los hijos nos hablaba de alrededor de 5.000 o 6.000 euros, luego se comprobó que más o menos eran unos 5.700. Y bueno, estuvimos haciendo indagaciones por ahí por la zona de Zafra y comprobamos que había estado en algún club alterne, había hecho contactos allí con una chica, la chica le había contado ya algo de lo que podía haber pasado, no se lo había dicho directamente, pero algo le había contado ya del tema. Y bueno, pues haciendo gestiones por allí, al final lo localizamos un día de madrugada en esta localidad, en La Lapa, y es donde es detenido y trasladado aquí a Cáceres para hacer las diligencias policiales y ser puesto a disposición judicial. Nada más ser detenido, relató con todo detalle a los policías lo que había sucedido. De manera un poco atropellada, iba haciendo saltos de un sitio para otro, pero sí reconoce que efectivamente ha dado multa a sus padres y él tenía cierta animadversión, sobre todo al padre, a la madre no.
pero al padre sí, porque él consideraba desde su foro interno que no estaba tratado en la misma igualdad que el resto de sus hermanos. ¿Qué sucedió esa noche? Efectivamente, Carlos Barra había estado en La Madrila, en esta zona de Copas de Cáceres, había consumido una cantidad importante de cocaína y marihuana. Entonces, una vez que pasó ese tiempo de ocio en este pub, se dirigió hasta el domicilio de los padres. Allí bajó a la parte baja de la casa, al sótano, y abrió un armario donde el padre tenía guardada una escopeta de caza, porque era muy aficionado a la caza. Dice que se vio negro para montar la escopeta, porque él no es cazador y no entiende de armas. Consiguió montar la escopeta, montó 2 cartuchos en ella, cogió un puñado de cartuchos, se subió a la habitación, y estando en la habitación dice, pues nada, pues lo hago, le voy a matar y ya está. Fue a la habitación de su padre y su padre estaba despierto y estaba efectivamente, nosotros habíamos sospechado que había sido sorprendido ya despierto. Estaba leyendo con las gafas puestas, en el momento que nosotros lo encontramos las tenía en la mano porque se las quitó y que su padre le dijo al verlo entrar en la habitación, ¿pero qué haces muchacho con eso? Y se dirigió hacia él, se acercó y le pegó un tiro en el vientre. A continuación fue a la habitación de su madre, eso es lo que él nos cuenta, y disparó contra su madre. Su madre le dispara en la cabeza, su madre está dormida, no se entera absolutamente de nada. Inmediatamente vuelve a la habitación en la que se encontraba el padre, porque allí había una caja fuerte. Entonces, y el padre guardaba allí en esa caja fuerte la recaudación de su negocio. Empieza a registrar el armario. Cuando está registrando la habitación, pues oye un poco en los sectores de la muerte de su padre que emite sonido, agonizando, y le da un poco pena, y bueno, baja a la cocina, coge el cuchillo, con el cuchillo que encontramos en el mueble del distribuidor de las habitaciones, lo acuchilla en el cuello. La policía ya tiene la confesión, pero ¿cuáles fueron los motivos que le llevaron a matar a sus padres? Era conocida, además, ¿no? la mala relación que existía entre el padre y el hijo. El hijo les había robado a sus padres en muchas ocasiones dinero. También le recriminaba a su padre que nunca le dio un trabajo en la empresa familiar. Y bueno, eso unido a las sustancias estupefacientes que había consumido, pues acabaron en este trágico final. Y le preguntaba, bueno, vale, de acuerdo, pero ¿y tu madre? Tu madre, no, mi madre era una buena persona, me quería mucho y tal, me ayudaba, pero me daba pena dejarla aquí sola. Y es por eso por lo que la mata, dice él que la mata por pena. De nuevo, consumo de sustancias estupefacientes en un caso de asesinato. Me gustaría que una especialista en psicología me ayudara a trazar el perfil de una persona que comete un acto de este tipo y que me contara qué parte de culpa pueden tener las drogas en un caso así. Laura, he venido a que me ayudes a trazar el perfil psicológico de este caso, el de una persona pues, que mata a sus padres. Vale, en este caso comentarte un poco que habría unas causas anteriores en esta persona que le llevan a cometer el acto de matar a sus padres. Seguramente a lo largo de su vida, de su tiempo, hay un patrón de comportamiento mal adaptado, que no ha aprendido bien lo que son esa adaptación a las normas sociales y que poco a poco se va acrecentando a un sentimiento completamente de vacío, incluso esa ausencia de culpa que puede llegar a tener esta persona. Laura, ¿y se han dado casos parecidos en España? Hombre, tenemos casos muy famosos como el asesino de la katana, ¿vale? Otro caso en Orihuela hace también poquito tiempo, en Alicante, de un chaval de 27 años que también asesinó a sus padres y de hecho luego intentó suicidarse, lo que pasa que al final no lo consiguió. Llegaron justo en el momento que lo estaba realizando. El responsable de este crimen del parricidio de la Mejostilla había estado tomando sustancias, drogas, horas antes de cometer el acto. ¿Pudo afectar esta ingesta de sustancias al acto que finalmente cometió?
La cocaína afecta sobre todo a la capacidad volitiva, es decir, cuando yo quiero hacer algo, la cocaína y otras sustancias que pueden ser muy tóxicas, ¿de acuerdo? Drogas, lo que hacen es acrecentar esa conducta, es decir, yo quiero hacer algo pero no sé cómo hacerlo, y cuando consumo cocaína lo que ocurre es que me da esa motivación interna para al final culminar con el acto. De hecho, además era una persona que consumía habitualmente cocaína, que hacía ingestas bastante intensas, afectándole a su nivel de desinhibición, de euforia, ¿de acuerdo? Entonces lo que le lleva a él es al final a todo lo que ha ido aprendiendo a lo largo del tiempo, como que es el precipitante para que al final cometa eso. Hemos tratado otros casos en el programa, como el sacrificio de Moloch en Badajoz, donde pues el responsable del crimen fue un chico que estaba en tratamiento psiquiátrico, había dejado de tomar la medicación y empezó a escuchar voces que le llevaron a matar. ¿Obedecen este tipo de casos a un mismo perfil? Yo aquí trazaría dos perfiles, uno el psicopático, como es el caso de la mejostilla, y otro el psicótico, ¿de acuerdo? Cuando deja de tomar medicación empieza a tener alucinaciones, con lo cual ahí hay un trastorno psicótico de base. Un trastorno psicótico sí que es una enfermedad mental, pero un psicópata no. Un psicópata al fin y al cabo es un rasgo de personalidad que lo tiene más increcentado para cometer esas conductas completamente antisociales. Sin embargo, el psicótico podría justificarse de alguna manera esa enfermedad mental a la hora de cometer el asesinato. Desde tu punto de vista de experta, Laura, ¿cuál crees que sería el perfil psicológico del responsable de este crimen? Yo creo que psicopático. Obviamente hay rasgos de personalidad, va tratando ese patrón de conductas antisocial que al final termina en un psicópata. ¿De acuerdo? Con lo cual no habría un agravante por eso, porque no sería una persona que no sabe lo que hace, sino todo lo contrario. Desde principio a fin sabe lo que hace, aunque esa sustancia tóxica, como puede ser la cocaína, incremente la capacidad de crearlo. Pues muchísimas gracias, Laura, por aclararme estas dudas. Gracias a vosotros. Hubo más pruebas que implicaban al detenido. La policía encontró también en su coche ropa manchada de sangre y restos de disparos de un arma de fuego en su camiseta. Así se cerraban las hipótesis que comenzaron a construirse aquel trágico lunes de marzo y que terminaron con el acusado, condenado por el crimen de sus padres. When people run in circles, it's a very, very mad